presente ni futuro. De lo creado no existe nada que nos pueda separar del amor que nos salvó y del pecado nos libró. Confiado estoy en Él, si Dios va con nosotros, ¿quién nos podrá enfrentar? Cristo es nuestro amparo y fortaleza, nuestro refugio en la tormenta. Él es nuestro Salvador. Cristo es nuestro escudo, es nuestra espada. En Él mi vida está guardada. Él es nuestro Salvador. Él es Dios, Salvador. Cristo es nuestro amparo y fortaleza, nuestro refugio en la tormenta. Él es nuestro Salvador. Cristo es nuestro escudo, es nuestra espada. En Él mi vida está guardada. Él es nuestro Salvador. Él es Dios. Tenemos un regalo especial para ti. 3 cursos bíblicos que te ayudarán a entender más la palabra de Dios. La fe de Jesús, el curso avanzado Enseñanzas de Jesús y el curso juvenil Yo Creo. Completamente gratis, llamando ya a los números que aparecen en pantalla. Serán una gran bendición para ti en estos tiempos. Comunícate ya. Muy buenas noches, apreciados amigos que nos sintonizan a través de las emisoras que las ondas hercianas nos permiten entrar en sus hogares. Muchas gracias. También aquellos que están por YouTube, por el WhatsApp y por cada uno de los medios de comunicación que nos permite llevar esta hermosa campaña Dios al control. Tenemos hoy un invitado muy especial para esta campaña. Se trata del pastor Abraham Finol. El pastor Abraham Finol funge como secretario ejecutivo de la Asociación Venezolana Occidental con sede en Maracay. Además, tiene la responsabilidad de ser el director de ministerios personales y evangelista del campo. La Asociación Venezolana Occidental comprende todo lo que es el estado Zulia y su sede principal está en Maracay. Esperamos que por la gracia de Jesús el mensaje pueda llegar y tocar las fibras más sensibles de nuestro corazón. Los números que aparecen en pantalla están a su disposición para que usted pueda llamarnos. Cualquier pregunta, cualquier interrogante, motivo de oración, para ofrecerles también estos cursos que estamos dispuestos a entregarlo y llevarlo a sus hogares. Antes de iniciar con esta campaña, quiero invitarles allí como están, que cerremos nuestros ojos para orar. Querido Padre, permite que tu palabra pueda llegar y tocar las fibras más sensibles de nuestro corazón. Guárdanos en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, lo murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Que el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos. Para mí es un gozo, un privilegio en esta hora poder compartir con ustedes el mensaje de Dios a través de la palabra de Dios a la iglesia de Dios. Vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de la palabra en esta hora. Querido Padre, queremos agradecerte, Señor, por el gozo y el privilegio de una noche más poder comunicarnos a través de nuestros amigos que nos ven por la internet y que nos escuchan a través de nuestras radios. Que la bendición de tu palabra esté con cada uno de nosotros y de ellos, en cada uno de los hogares donde se encuentren, y que podamos entender y comprender el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. La palabra de Dios ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, nos habla acerca de una gran realidad. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte entró como consecuencia del pecado.
En Génesis capítulo 3 vemos la realidad del hombre, cómo el hombre pecó y como consecuencia de tomar del fruto prohibido debía morir. Pero hay una promesa maravillosa en la Escritura que encontramos en el libro de 1 de Timoteo, el capítulo 6, versículo 15, nos dice que hay un Dios y este Dios es inmortal. La Biblia dice, aparición que si a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que posee inmortalidad. Nos dice el versículo 16 que habita en luz inaccesible. Ese Dios que es el único que posee inmortalidad, promete a través de Jesucristo, como lo vemos ahí en el libro de 2 de Timoteo capítulo 1, en el versículo 10 nos dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio. Aunque existe la realidad de la muerte para el ser humano, Jesucristo, dice la Escritura, quitó la muerte y sacó a la vida la inmortalidad a través o por medio del Evangelio. El diablo quiso mostrar como una de las principales mentiras que menciona la Escritura en el libro de Génesis, que el hombre por naturaleza posee inmortalidad, que el hombre nunca muere. Por eso ahí vemos a nuestra primera madre, o Adán y a Eva, siendo tentada por la serpiente, y dice la Escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos 3 y 4, donde ella le explica a la serpiente, le dice, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, de él ni lo tocaréis, porque no muráis. Pero el versículo 4 nos dice, entonces la serpiente le dijo, no moriréis. Vemos allí, ¿verdad?, que la serpiente le dijo a Eva, no moriréis. Y esa gran mentira de que hay un estado de conciencia inmediatamente después que el hombre muere, se ha colocado, ¿verdad? Ha invadido la sociedad y mucha gente cree en el concepto de la inmortalidad del alma. Pero vemos nosotros en la Escritura, en una explicación corta en la Escritura, que cuando Dios creó al hombre, porque para hablar un poquito de la muerte necesitamos hablar exactamente acerca de la vida. En el capítulo 2 del libro de Génesis dice la Escritura que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis capítulo 2 versículo 7, sopló en su nariz y llegó a ser el hombre un ser viviente, o lo que se conoce como un alma viviente. Dos componentes. Primero, el polvo de la tierra. Segundo, el aliento de vida. Y entonces se formó un ser viviente. Eso es la vida. El concepto de la vida tiene que ver con la unión de estos dos componentes. El cuerpo, ¿verdad?, que es el muñeco de barro, que es del polvo de la tierra, más el aliento de vida. Y entonces se formó un ser viviente. Y ahí comenzó la vida. La vida que estaba condicionada a la fidelidad del hombre, a la fidelidad del hombre hacia Dios. Pero cuando entró el pecado, Génesis capítulo 3, nos dice en el versículo 19, pues polvo eres y al polvo volverá, nos dice la Escritura. Es decir, que la muerte es lo inverso a la vida. Por eso encontramos nosotros en el libro de Eclesiastés, el capítulo 9, versículos 5 y 6, leemos. Nos dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen recompensa, pues su memoria queda puesto en el olvido. También perece su amor, su odio, su envidia, y ya nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del cielo. Lo que quiere decir es que la muerte tiene que ver con un estado de inconsciencia del hombre. El hombre no sabe lo que ocurre después de la muerte. Pues los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, dice la Escritura. Así que
básicamente esta es la razón principal por la que el mensaje de la segunda venida de Cristo, por la que el mensaje de la resurrección tiene relevancia. Esta es la razón por la cual es tan importante el concepto de la resurrección de los muertos en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, el Señor Jesús promete para aquellos que han muerto en Cristo, dice: yo soy la resurrección y la vida. Lo dice el libro de Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa maravillosa que el Señor tiene para cada uno de nosotros, sus hijos en esta tierra. Así que bajo esa promesa, bajo el estado inconsciente de la persona que muere, descansa en el Señor, Jesucristo promete: pida, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En medio de un mundo, ¿verdad?, en el que nos encontramos, donde hay tanta muerte, tanta miseria, tanto dolor, y que inesperadamente a través de esta pandemia muchas personas han perdido de manera instantánea a muchos seres queridos que no esperaban, que tal vez estaban bien y de pronto el virus tocó su cuerpo y afectó su vida de tal manera que han muerto. Encontramos esperanza en Cristo Jesús. Pero el diablo a través de la historia, desde el mismo comienzo, como leímos al principio, hasta los tiempos de la Biblia del apóstol Pablo, había un grupo de personas que no creía en la resurrección de los muertos. No concibía el concepto de que los muertos iban a resucitar. Por eso Pablo escribe una carta y un capítulo completo en el libro de Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo desarrolla con la iglesia. Pablo le explica a la iglesia de Corintios una gran realidad. Y es que había el concepto de que simplemente los muertos no resucitarían. Y entonces Pablo comienza a declararles el concepto de lo que significaba el evangelio completo. La escritura presenta allí en el libro de 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 3 y el versículo 4, Pablo menciona el concepto o lo que cubre todo el evangelio de Jesucristo. Y dice así lo siguiente: porque primeramente os he enseñado que asimismo lo que recibí del Señor, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Quiere decir que el evangelio de Jesucristo no solamente incluye la vida de Jesús en esta tierra, sino incluye su muerte en la cruz del Calvario, pero también incluye la resurrección, que Cristo Jesús murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y que luegamente, dice la Escritura, luego se apareció a Pedro, se apareció a 12, y por último dice el apóstol en el versículo 8, como un abortivo se me apareció a mí. Como un abortivo, o sea, fuera de tiempo se me apareció a mí. Pablo tenía la seguridad de la resurrección de los muertos porque Jesús mismo se le apareció como un abortivo a destiempo, pero se le apareció. Y esa seguridad del apóstol Pablo era lo que le daba la fortaleza para decir que los muertos iban a resucitar. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por qué habían algunos en la iglesia o en el tiempo de Pablo que enseñaban que los muertos no iban a resucitar? Habían algunos conceptos y habían algunos que decían que Cristo no resucitó. ¿Por qué? Porque no creían exactamente en la resurrección de los muertos. Y una manera de seguir enseñando que los muertos no resucitaban era demostrar que Cristo no había resucitado. Y por eso
el apóstol Pablo allí sigue insistiendo, ¿verdad?, acerca de la realidad de la resurrección de Jesús. Y Pablo desarrolla una teología, un concepto, o habla a los corintios, le dice, bueno, si Cristo no resucitó, entonces simplemente dice el versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Es decir, no tiene sentido seguir predicando el perdón de los pecados, no tiene sentido seguir predicando que Cristo nos salva del pecado si no creemos que Cristo no resucitó. Segundo, es decir, los que murieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó, entonces los que murieron en Cristo ya no tienen oportunidad. ¿De qué sirve entonces el Evangelio? Vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Seguimos en nuestros delitos, nos hacemos testigos falsos de Dios. Dice el apóstol Pablo allí en el libro de Corintios capítulo 15. Y entonces, si solamente Cristo sirve, como lo dice el versículo 19 del libro de 1 Corintios capítulo 15, dice, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, si solamente esperamos en Cristo mientras estamos con vida, entonces somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Entonces, ¿de qué nos vale seguir predicando el Evangelio? Pero yo quiero decirte que el apóstol Pablo no solamente quedó en esa negatividad o en ese concepto errado, sin sentido del Evangelio, un Evangelio sin la resurrección de los muertos, un Evangelio sin la resurrección de Cristo, no tenía ningún sentido. Por eso Pablo en el versículo 20 de 1 Corintios capítulo 15 nos dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y dice, primicia de los que murieron en Cristo. Es decir, Jesucristo es la garantía, la resurrección de Jesucristo es la garantía que tú y yo, apreciado amigo, hermano que me escucha, si Jesucristo como resucitado es la primicia, es la garantía de que el Señor Jesús va a resucitar a los muertos en los días postreros. Que Jesucristo va a levantar a nuestros seres queridos en los días postreros. Esa es una de las grandes noticias del Evangelio. Esa es una de las grandes noticias de la palabra de Dios y del mensaje del apóstol Pablo. Si creemos que Cristo resucitó, entonces Dios traerá con Él a todos los que durmieron en Él. La iglesia de Tesalónica estaba pasando por esta angustia, porque muchos de los hermanos que habían creído en Jesús, que habían predicado a Jesús, se estaban muriendo, estaban cayendo a una edad avanzada y estaban muriendo. Y entonces Pablo escribe ahí ese texto tan famoso en que encontramos en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 13 en adelante, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a todos los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 18, por lo tanto, hermanos, consolaos los unos a los otros en estas maravillosas palabras. Consolaos. La resurrección de Cristo trae esperanza. Que aunque el sufrimiento toque nuestra vida en esta tierra, aunque la enfermedad toque nuestra vida en esta tierra, aunque tal vez no hayamos sentido a muchas cosas en esta tierra, la resurrección de Cristo trae esperanza a tu corazón y a mi corazón de que algo bueno está por venir, que después de la muerte, la esperanza de que Cristo viene,
La esperanza de que Cristo nos va a levantar trae alegría a nuestra vida, trae ánimo para seguir adelante en los momentos de dificultades que nos podamos encontrar en esta tierra. El diablo siempre ha querido ocultar la realidad de la resurrección de Jesús, de la resurrección de los muertos. Porque si tú quitas de la Biblia el concepto de que Jesucristo resucitó y de que los muertos no resucitarán, entonces somos dignos de lástima. Entonces, ¿de qué vale el Evangelio si no hay vida después de la muerte? Pero la gran esperanza maravillosa es que Cristo Jesús va a levantar a nuestros seres queridos. Y en esa esperanza nos movemos y en esa esperanza nos animamos. Aunque el diablo quiera tratar de destruir la realidad. Desde el inicio en el libro de Mateo capítulo 28, encontramos que los sacerdotes trataron de sobornar a los soldados que estaban cuidando el cuerpo de Jesús, pero ustedes conocen la historia. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 28 que esa piedra fue movida y Cristo Jesús fue resucitado. Y dice la Escritura, hermanos, que los soldados que cayeron atemorizados, que quedaron impactados, que quedaron totalmente atónicos, salieron corriendo a dar las noticias a los sacerdotes. Y podemos leer allí en el libro de Mateo, el capítulo 28, el versículo 13 y el versículo 14, lo siguiente. Dice la Escritura que los sacerdotes le dijeron, diciéndole: decid vosotros, sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. Y el versículo 14 dice: si esto lo oyen el gobernador, nosotros los persuadiremos y los pondremos a salvo. Un soldado romano no se podía dormir mientras estaba cuidando, mientras estaba de guardia. Era pagado con la pena capital. Y ahora los sacerdotes ofrecieron gran cantidad de dinero para que, con el concepto de saduceos, un concepto de los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, para que ellos inventaran que los discípulos llegaron y robaron el cuerpo de Jesús y le ofrecieron gran cantidad de dinero. Y dice la Escritura que ese dicho, ¿verdad?, se corrió hasta el día de hoy. Es decir, el diablo ha querido ocultar una gran realidad de que no hay resurrección. Y la Escritura presenta, hermanos, que habían unas mujeres que seguían el cuerpo de Jesús. Y ahí estaban esas mujeres. Y entre ellas menciona el libro de Mateo capítulo 28 que estaba María Magdalena. Una mujer a la cual Jesús le perdonó muchos pecados. Una mujer a la que Jesús la trató con un amor maravilloso. Y que mientras estuvo Jesús con vida, había esperanza para ella. Y el diablo quería arrebatar esa esperanza, quitándole a Jesús. Y dice la Escritura que ellas, mientras iban a ungir el cuerpo de Jesús, aquel domingo por la mañana, aquel primer día de la semana, dice la Escritura que se le atravesaron unos varones y le dijeron en el versículo 24 del capítulo 24 del libro de Lucas, capítulo 5, unas palabras. Ellas estaban perplejas, dice la Escritura, estaban mal, estaban perplejas, estaban sin sentido por lo que estaba aconteciendo, por lo que había acontecido, porque Jesús había muerto. Y dice la Escritura en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 25, y dice: como tuvieron temor y bajaron el rostro en tierra, los varones les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No ha muerto, ha resucitado. Y Él les prometió que iba a morir, que era necesario que muriera, pero que iba a resucitar al tercer día. Él va delante de vosotros a Galilea. Vayan y anuncien. Y dice la Escritura, hermano, que María Magdalena con las mujeres salieron a dar las buenas nuevas de que Cristo había resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No tenemos necesidad, querido amigo, querido hermano que me ves, me escuchas. No tenemos necesidad de seguir buscando la felicidad en cosas cuando tenemos a un Cristo vivo, un Cristo que está atento para salvarte,
Un Cristo que te promete y te dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La Biblia dice que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia soy salvo. Jesús no quiere solamente salvarte de la muerte eterna, sino quiere salvarte en esta tierra de la muerte espiritual. No hay cosa que Jesús no pueda hacer. No hay cosa que Jesús no pueda hacer por ti. Por eso te invito en esta hora que abras tu corazón, que le permitas a Jesús que no solamente llene tu corazón de las promesas maravillosas de que en un día no muy lejano, cuando venga en gloria, pueda levantar a nuestros seres queridos, y si estamos vivos, poder ser trasladados al reino de los cielos con nuestro Jesús, sino mientras estamos en esta tierra, Jesús pueda levantarnos de la miseria, del pecado y del dolor, y darnos una nueva experiencia de salvación y vida eterna. ¿Quieres tú aceptar esa invitación? ¿Quieres abrir tu corazón a Jesús en esta hora? Ábrele tu corazón. La Biblia dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Así que te invito a que abras tu corazón ahí donde me estás escuchando y permite que el Espíritu de Dios entre a tu vida. Querido Padre, queremos agradecerte, Señor, por esta linda oportunidad que nos das de como hijos tuyos en esta tierra aferrarnos a las promesas maravillosas. La Escritura promete, nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1 que Jesús tiene en sus manos las llaves de la muerte. Y aunque el diablo quiera matarnos espiritualmente, aunque el diablo quiera desanimarnos espiritualmente, tenemos a un Cristo maravilloso que nos promete el perdón de nuestros pecados, que nos promete la restauración y la resurrección a una nueva vida en esta tierra. Pero no solamente las promesas de Dios para nuestra vida es mientras estamos vivos, sino que hay una promesa de una vida mejor cuando Jesucristo venga a resucitarnos, a levantarnos de entre los muertos, pero si estamos vivos, poder ser trasladados al reino de los cielos con Él. Bendice a cada hogar, bendice a cada amigo que nos está escuchando en esta hora, para que acepte la invitación, para que abra su corazón a ti, Padre, y que podamos juntos estar listos y preparados para ese acontecimiento maravilloso cuando Cristo venga en gloria, poder escuchar las trompetas y así disfrutar para siempre con Él. Dios, gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos, en el nombre de Jesús. Amén. No hay tormenta, no hay principados ni potestad.
presente ni futuro. De lo creado no existe nada que nos pueda separar del amor que nos salvó y del pecado nos libró. Confiado estoy en Él, si Dios va con nosotros, ¿quién nos podrá enfrentar? Cristo es nuestro amparo y fortaleza, nuestro refugio en la tormenta. Él es nuestro Salvador. Cristo es nuestro escudo, es nuestra espada. En Él mi vida está guardada. Él es nuestro Salvador. Él es Dios, Salvador. Cristo es nuestro amparo y fortaleza, nuestro refugio en la tormenta. Él es nuestro Salvador. Cristo es nuestro escudo, es nuestra espada. En Él mi vida está guardada. Él es nuestro Salvador. Él es Dios. Realmente el pastor Abraham Finol, al abrir las sagradas escrituras, nos elevó al trono de la gracia y del Cordero. Gracias porque su palabra llegó y tocó nuestro corazón. Esperamos que por la gracia de Jesús nosotros podamos responder a esa invitación. Recordemos, mañana estaremos en este mismo lugar y a través de esta misma emisora y a través de todo el internet, del YouTube y el WhatsApp. Que la presencia de Dios pueda acompañarnos. Recordemos que los números que aparecen en pantalla están a su disposición. Márquelos. Gustosamente le vamos a responder. Cualquier motivo de oración, cualquier pregunta, nosotros estamos a la orden. Antes de terminar con este sermón, quiero invitarlos allí como están, que cerremos nuestros ojos para orar. Vamos a orar. Querido Padre y amante Dios, que tu palabra, que es buena, ha tocado nuestra mente y nuestro corazón. Permite, oh Dios, que podamos ser refrigerados y descansar en esta noche sabiendo de que tú cuidas nuestra vida. Guárdanos y prepáranos para el día de tu venida. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Los esperamos el día de mañana. Que Dios pueda regalarles una bendición en esta noche. Tenemos un regalo especial para ti. 3 cursos bíblicos que te ayudarán a entender más la palabra de Dios. La fe de Jesús, el curso avanzado Enseñanzas de Jesús y el curso juvenil Yo Creo. Completamente gratis, llamando ya a los números que aparecen en pantalla. Serán una gran bendición para ti en estos tiempos. Comunícate ya.